El engendro de las mareas estelares. La estación Orfeo se encontraba en órbita de Aetra 7, un planeta yermo bañado por un tenue resplandor rojizo. Diseñada como un centro de investigación avanzada, su misión principal era estudiar anomalías espaciales en el sector. Todo había comenzado de manera rutinaria, con la estación registrando patrones estables en su monitoreo habitual. Sin embargo, un día los instrumentos captaron una señal irregular proveniente del vacío, una fluctuación que no se alineaba con ninguna emisión conocida. Al principio el equipo pensó que era un error técnico o una interferencia pasajera, pero la persistencia y complejidad de la señal despertaron su curiosidad. Las ondas parecían contener un ritmo casi como un latido, y cada intento de descifrarla solo revelaba estructuras aún más intrincadas. Algunos miembros del equipo describieron sentir una extraña vibración en el aire cada vez que la señal se intensificaba, como si algo invisible los rodeara y observara desde el otro lado del cosmos. Al investigarla, localizaron un fragmento de materia oscura flotando en una grieta espacial. El fragmento era diferente a cualquier cosa que hubieran encontrado antes. A simple vista parecía un prisma de cristal negro, pero su superficie cambiaba constantemente, mostrando patrones que escapaban a toda lógica. Cuando lo trajeron a bordo, las primeras 24 horas fueron de euforia. Se trataba de un hallazgo que podía redefinir las leyes del universo. Pero después empezaron las visiones. La doctora Elena Marlove, especialista en astrofísica, fue la primera en ser afectada. Durante un análisis rutinario del fragmento comenzó a murmurar frases incoherentes, como si escuchara algo que los demás no podían percibir. «Está cantando», dijo antes de colapsar. Fue trasladada a la enfermería, pero sus delirios se intensificaron. Hablaba de mares de estrellas y criaturas que se retorcían más allá del velo de la realidad. El equipo intentó aislar el fragmento en una sala de contención, pero la situación solo empeoró. El comandante de la estación, Gareth Bass, comenzó a experimentar sueños extraños, en los que caminaba por paisajes alienígenas bajo un cielo de geometrías imposibles. Otros miembros del equipo reportaron sentir una presencia observándolos desde la oscuridad. Aidan Kerr, un joven lingüista contratado para descifrar los patrones del fragmento, se obsesionó con el objeto. Al principio creyó que los patrones eran simples variaciones aleatorias, pero pronto se dio cuenta de que formaban una estructura coherente como un lenguaje. Cada vez que miraba el fragmento sentía que las formas cambiaban, adaptándose a su mente. Después de días sin dormir, Aidan logró descifrar parte del mensaje: «Nosotros somos las mareas. Nosotros somos el fin». El descubrimiento lo llenó de un terror indescriptible. Comprendió que el fragmento no era solo un objeto, era un nodo de comunicación con algo que existía fuera del espacio y el tiempo. Al intentar advertir al resto del equipo, las luces de la estación parpadearon y una vibración ominosa recorrió la estructura. El engendro de las mareas estelares no era simplemente una criatura. Aidan comenzó a comprender que se trataba de un ser cuyas dimensiones trascendían el espacio tridimensional. En los fragmentos de comunicación que logró interpretar, descubrió que la entidad existía como una red consciente, extendida a través de las corrientes gravitacionales y las fluctuaciones cuánticas del universo. Cada grieta o anomalía era como un pulso nervioso de su colosal cuerpo. Las visiones que los científicos experimentaban no eran meramente alucinaciones, sino fragmentos de la percepción del engendro. Elena, en un momento de lucidez, describió lo que había visto: un vasto abismo donde las estrellas nacían y morían como chispas fugaces, alimentando las infinitas extremidades del monstruo. «No lo vemos entero porque no podemos», dijo, «pero somos parte de él como lo es todo». Fue entonces cuando la estación comenzó a cambiar. Las paredes parecían doblarse y las ventanas que daban al vacío mostraban paisajes que no correspondían al espacio exterior. Una grieta negra se formó en el centro de la sala de contención, y de ella emergió algo que ninguno de los presentes pudo describir. El engendro de las mareas estelares era un torbellino de tentáculos translúcidos que destellaban con colores inexistentes, y ojos infinitos que reflejaban el nacimiento y destrucción de galaxias. La criatura no actuó con violencia inmediata. En lugar de eso, proyectó fragmentos de su conciencia en los miembros del equipo, arrastrándolos hacia un estado de locura colectiva. Elena, que había recuperado brevemente la consciencia, susurró: «Es un pensamiento que nos devora desde adentro». Aidan cayó en un trance mientras trataba de entender más sobre la entidad.
Sus pensamientos se mezclaron con los del monstruo, revelándole que el engendro no era consciente de sí mismo de la forma en que los humanos lo eran. En su inmensidad existía como una tormenta sin fin, guiada por impulsos que moldeaban galaxias y devoraban mundos. No distinguía entre la creación y la destrucción, ambas eran partes intrínsecas de su naturaleza. El fragmento de materia oscura que habían encontrado era solo una proyección minúscula, un pensamiento cristalizado del monstruo que había atravesado la barrera de su realidad hacia la nuestra. Cada intento del equipo por estudiar el fragmento había fortalecido la conexión entre el engendro y su mundo, permitiéndole manifestarse con mayor claridad. Con la estación desmoronándose y el monstruo expandiéndose, Aidan encontró una posible solución. Si lograba enviar una sobrecarga energética al fragmento, tal vez podría cerrar la grieta. Sin embargo, esto requeriría un sacrificio. En un acto desesperado, activó el protocolo de autodestrucción mientras transmitía un mensaje de advertencia al mando central: no se acerquen a Aetra 7. Nunca. Aidan miró por la ventana una última vez. El engendro lo observaba y por un instante fugaz comprendió que la criatura no era malvada, sino indiferente, un eco de las mareas cósmicas que regulaban la vida y la muerte en el universo. Mientras la explosión consumía la estación, sintió que su mente se fundía con la del monstruo, llevándolo hacia el olvido eterno. Semanas después, un equipo de rescate encontró solo fragmentos de la estación Orfeo. El mensaje de Aidan fue registrado, pero nadie creyó en su advertencia. Aetra 7 fue marcado como un mundo prohibido, pero el fragmento de materia oscura nunca fue localizado. Dicen que a veces los telescopios captan un destello en su órbita, como si algo gigantesco estuviera observando desde el otro lado del velo. Aetra 7, antes de ser un planeta olvidado, había sido el hogar de un sistema estelar lleno de vida. Según archivos descubiertos por Aidan en los límites de sus investigaciones, una antigua civilización llamada los Celestiales habitó este sistema hace eones. Los Celestiales dejaron ruinas en mundos cercanos, y sus restos indicaban un dominio tecnológico avanzado, pero también una fascinación peligrosa por las anomalías gravitacionales. Mientras tanto, en la nave de rescate enviada para investigar la desaparición de la Orfeo, la comandante Mira Solari comenzó a notar extrañas perturbaciones en los sistemas. Algunos de sus tripulantes reportaron sueños similares a los que había tenido Gareth Bass, paisajes alienígenas, música hipnótica, y un constante sentimiento de ser observados. Mira encontró fragmentos de datos grabados en la Orfeo antes de su destrucción. Las palabras de Aidan eran un caos de advertencias y descripciones incomprensibles. La entidad existe fuera del tiempo, decía. Es lo que somos, lo que seremos, y lo que nunca podrá ser contenido. El equipo de Mira decidió analizar el mensaje, y entre ellos, un científico llamado Ren Ishikawa descubrió referencias a los Celestiales, conectando sus investigaciones con el pasado de Aetra 7. En un intento desesperado por entender, Ren condujo al equipo a una región oculta en Aetra 7. Allí encontraron una estructura masiva enterrada bajo la superficie, un templo antiguo de los Celestiales, construido alrededor de un portal gravitacional sellado. Las paredes estaban cubiertas de grabados que mostraban el ciclo eterno de creación y destrucción. Ren logró activar un registro holográfico que contenía el último mensaje de los Celestiales. La grabación mostraba su desesperación al darse cuenta de que habían despertado algo que no podían controlar. Las mareas no se detienen, decían. Lo que hemos liberado consumirá todo. Cuando el portal comenzó a vibrar, Mira ordenó evacuar. Pero antes de que pudieran escapar, una figura inmensa y luminiscente apareció en el horizonte, el engendro, atraído por su curiosidad. Con sus últimas fuerzas, Mira activó un mecanismo de autodestrucción en la nave, sacrificándose para evitar que el portal quedara completamente abierto. La nave de rescate nunca regresó. La Federación declaró a Aetra 7 un sistema prohibido y destruyó cualquier rastro de las investigaciones de Orfeo. Pero en las noches más oscuras, las estrellas cercanas parecen parpadear de forma irregular, como si algo en la galaxia estuviera latiendo al ritmo de un ser inimaginable que acecha más allá del tiempo y el espacio.